A continuación vamos con la conferencia Planificación, Desarrollo y Cuencas Hidrográficas, una articulación en ciernes para la gestión ambiental de la cuenca hidrográfica del río Conveima en el municipio de Ibagué, por el Magister Héctor Leiva Angulo, también estudiante del programa de doctorado de Planificación, Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas de la Universidad del Tolima. Buenos días a todas y a todos. Yo les voy a presentar un proyecto de estudio, un proyecto de tesis doctoral que se sale de los esquemas que hasta ahora se han venido presentando, que son bastante ingenieriles o bastante técnicos. Lo mío es más social y además de alguna manera novedoso en el ámbito colombiano, en tanto que se acoge a una discusión reciente, bueno, del 85 para acá, que es en torno a la escuela decolonial. No voy a profundizar mucho en lo que esto significa, pero sí a lo largo de la exposición se van a entregar algunos elementos de lo que ello significa. Entonces mi tesis se titula Planificación, Desarrollo y Cuencas Hidrográficas, una articulación en ciernes para la gestión ambiental de la cuenca hidrográfica del río Conveima en el municipio de Ibagué, título que aún está en construcción. Entonces, para esta propuesta yo voy a presentar un marco general muy grueso en relación con el proceso de civilización que se ha iniciado en el planeta desde hace 2000 años y que inicia o que genera ciertos cambios naturales por la incidencia humana, que se acentúa significativamente durante los últimos 200 años con cambios fundamentales en la vida humana, no humana, el entorno o su entorno y la capacidad de autorregulación o autopoiesis de la naturaleza. Y esos factores que se han identificado, entre otros, por ser los que mayor impacto han generado, es el aumento poblacional, la concentración de CO2 y el desarrollo tecnológico. En cuanto al cambio poblacional, actualmente somos 8.000 millones de personas en el planeta, que crece a un ritmo de 75 millones anuales, lo que quiere decir que en el año 2050 seremos 10.000 o un poco más de 10.000 millones de personas con unos niveles de consumo cada vez mayores y cada vez más inequitativos. El otro factor tiene que ver con la concentración de CO2. Concentración de CO2 que durante los últimos 800.000 años en el planeta era en promedio de 160 partes por millón, y durante los últimos 200 años ese promedio se ha incrementado a 400 partes por millón y un poco más. Y el otro tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que con el consumo de... con el desarrollo tecnológico, que pues con el consumo de energía fósil que empieza a generarse desde 1776 con la invención de la máquina de vapor por James Watt, genera un proceso de cambio intenso desde el punto de vista tecnológico, que va desde el uso de los combustibles fósiles, el uso de los automóviles o máquinas eléctricas, hasta el desarrollo tecnológico de la información. Aspecto que pues no necesariamente con este desarrollo de la información quiera decir que genere impactos negativos, pero sí se está dando una discusión muy fuerte en torno a que la tecnología ha generado cambios negativos que ella misma en este momento no ha sido capaz de solucionar. Entonces, en ese contexto, formulo tres grandes preguntas. Una de ellas, voy a acudir a este punto ahora. Esta primera pregunta es
¿Son los actuales estilos y modelos de desarrollo que más convienen a la mayoría? La otra pregunta, ¿son las actuales escuelas y enfoques de planificación las más adecuadas para la toma de decisiones en torno al buen vivir o el logro de los deseos y aspiraciones de la sociedad? Y aquí resalto el buen vivir, que se diferencia de el mejor vivir, porque el mejor vivir es lo que nos lleva a ese desaforado consumo de bienes y energía, o de bienes materiales y energía, porque ese mejor vivir no tiene frontera. Y la otra pregunta es, ¿son consistentes los procesos de planificación con la construcción del desarrollo deseado y posible en el ámbito de los diferentes recortes territoriales subnacionales donde se toman decisiones? La respuesta a esa pregunta es no. Y para ser un poco más correctos políticamente, uno diría que no son suficientemente adecuados. La respuesta tiene como evidencia empírica lo que más se evidencia, la actual crisis ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la concentración del 65% de la riqueza del mundo en el 1% de su población, y más recientemente una pandemia que generó 15 millones de muertes y 800 millones de afectados. Por otra parte, la actual preocupación cada vez más evidente del avance paulatino hacia una sexta extinción en el planeta. Ya ustedes saben muy bien que hemos cruzado por 5 extinciones y estos fueron debidos a eventos naturales o externos, como el que sucedió hace 66 millones de años con el impacto de un meteorito en la península de Yucatán, que generó la desaparición de los dinosaurios. O por exceso de frío, por evento de congelación, o por exceso de calor, pero en este caso por acción del ser humano, que ha dado pie a que se cree una nueva era geológica, que en este momento se está denominando antropoceno, y que algunos cientistas sociales la están denominando capitaloceno o occidentaloceno, por toda la implicación que significa la creación de conocimiento, como voy a explicar más adelante. Entonces, pues mi tesis no pretende solucionar estas preguntas. Preguntas que se mantienen latentes en el ámbito académico de los 5 continentes, fundamentalmente por académicos de la escuela colonialista o de colonialista. Ella realizará mi tesis un acercamiento muy puntual en torno a la reflexión del desarrollo y las prácticas de planificación que se adoptan e implementan para hacerlo posible en el contexto de uno de los tantos recortes territoriales subnacionales en Colombia, que para el caso es la cuenca hidrográfica. Recordemos que los recortes subnacionales o las divisiones subnacionales donde se toman decisiones son los departamentos, los municipios, los distritos, los corregimientos, las veredas, las áreas metropolitanas o diferentes áreas que cumplen alguna funcionalidad o tienen alguna funcionalidad de hecho. Y dentro de todos estos recortes, más con fuerza de funcionalidad hasta ahora, la cuenca hidrográfica, aunque cada uno de estos recortes tiene respaldo constitucional o de norma ordinaria, o como digo, algunos de hecho o funcionales. Con una consideración particular, la cuenca hidrográfica tiene unos límites jurisdiccionales geográficos que se hacen más evidentes y estables a través del tiempo. Son definidos por la fuerza de la naturaleza y adoptados por el ser humano para propósitos políticos y administrativos o funcionales. Para el caso de la tesis, de mi tesis doctoral, la cuenca del río Conveima es el área territorial seleccionado para responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se producen
difunden y articulan ideas y nociones de desarrollo en la planificación de las cuencas hidrográficas, en el municipio de Ibagué, con impacto en la cuenca del río Conveima. Y para ello, pues me he propuesto estos objetivos. Uno general, que es comprender la noción de desarrollo en las comunidades urbanas y rurales en el contexto de la planificación de la cuenca hidrográfica del río Conveima para el fortalecimiento de la gestión ambiental del municipio. Y a través de 4 objetivos específicos: la caracterización de las nociones de desarrollo, de planificación y de participación. Por otro lado, analizar la articulación entre desarrollo, planificación y cuenca hidrográfica. Y finalmente, y tercero, la relación que existe entre los diferentes actores presentes, o mejor, que tienen que ver con la cuenca. Iba a decir presentes en la cuenca, pero no es correcto, porque también hay personas o actores que están por fuera de la cuenca, que es fundamental considerar en esta relación. Y finalmente, analizar la participación dentro de los procesos de participación en la cuenca hidrográfica. Entonces, la pregunta y estos objetivos a su vez responden al problema estructural que se ha identificado en el recorte territorial escogido, que para el caso específico es la cuenca del río Conveima. La inadecuada articulación de las nociones y prácticas de desarrollo con la planificación de la cuenca hidrográfica del río Conveima debilita los propósitos de preservar la vida en ella y lograr el bienestar de sus habitantes a través del tiempo. El método de investigación será inductivo y la metodología será de carácter cualitativo. Será inductivo porque se va a construir teoría a partir de hechos concretos. Y la teoría fundamental tiene que ver con el análisis del discurso. Tanto se van a realizar entrevistas como análisis de textos, y aquí va a ser fundamental la teoría fundamental. Por otra parte, yo parto del hecho de que el proyecto civilizatorio, ese que empezó hace 12.000 años, es un proyecto civilizatorio de muerte. ¿Y por qué es un proyecto civilizatorio de muerte? Porque es epistemicida, es ecologicida, es feminicida y es comunitaricida. Y esto lo recojo de los planteamientos que vienen desarrollando durante los últimos 30 años sociólogos como Ramón Grossfogel, Enrique Dussel, bueno, entre otros, y que ahora están sintetizados en un texto que publicó Ramón Grossfogel el año pasado. Y rápidamente, ¿por qué es epistemicida? Porque es eurocéntrico. El conocimiento real más importante es el que proviene de Europa y que es construido por un hombre y que es blanco y que está en Europa. Es etnicida porque es racista. Es ecologicida porque su tecnología se basa en la cosmología dualista cartesiana, que separa sociedad-naturaleza. Es comunitaricida por la lógica individualista del método de la toma de decisiones individuales que genera el bien social, que está probado. Eso no es correcto. Y es feminicida porque es patriarcal, y no escribo allí porque es cristianocéntrico, pero lo es también desde ese punto de vista feminicida. La actual noción de desarrollo es funcional al gran capital y él obedece a unas relaciones de intercambio de oferta y demanda entre unos centros productores de materia prima y unos grandes centros de consumo, donde los que ofrecen la materia prima son personas subdesarrolladas o en nivel o en desarrollo, son personas genética y racialmente inferiores, son personas pobres, son personas racializadas, y los centros de consumo son todo lo contrario, son superiores en su raza y de elevadas condiciones genéticas y cognitivas. Pareciera ilógico decir esto, pero eso se mueve al interior de la difusión del conocimiento y de cómo el mismo se pone en práctica a través de diferentes hechos de planificación.
yo parto de tres supuestos generales que no los voy a leer porque ya el tiempo en su totalidad, porque el tiempo no me da. Pero el actual modelo de desarrollo parte de un sistema económico que es creado por el proyecto civilizatorio, que, como he dicho, es un proyecto civilizatorio de muerte. El segundo, el tema de la participación, que simplemente es un proyecto o es una apuesta políticamente correcta, porque en el fondo la participación, como dice Falsborda, no todo lo que se designa como participación es participativo. Y el tema de la planificación, porque es funcional al modelo hegemónico de desarrollo que en este momento tenemos. Lamentablemente es fundamental explicar todos estos conceptos y todos estos enfoques porque pareciera algo muy etéreo. Ya termino. En los PONCAS es necesario revisar estos temas, como lo acabo de plantear. Para este trabajo voy a utilizar QGIS y ArcGIS como herramientas de ese desarrollo tecnológico y el MASQDA para el análisis de discurso. Y en cuanto a los referentes conceptuales, está para cada uno de los temas esta cantidad de autores, entre los que destaco rápidamente Arturo Escobar, Jeffrey Sachs, Amartya Sen, John Rawls, John Martínez Alier, Enrique Leff, Eduardo Gudinas, James Diamond y Manuel Arias Maldonado, que pues, él también puede estar en otros temas, lo mismo que Arturo Escobar. En planificación, Noam Chomsky, Sergio Boissier, Corallo, Cuervo, Luis Mauricio y la CEPAL, aunque Luis Mauricio trabaja con la CEPAL. Y en participación, Orlando. Aquí quiero hacer una claridad. En temas de participación se están abordando y voy a seguir abordando Orlando Falsborda, Habermas y Foucault. Pero de estos se van a tomar tres temas específicos: el tema de la investigación-acción participativa por Falsborda, la teoría de la acción comunicativa y el discurso del poder de cada uno de estos autores, porque tomar cada uno de estos autores en estos temas implica una tesis doctoral completa. Entonces aclaro que solamente voy a tomar esto. Y estos otros autores, y sobre todo los autores decolonialistas, que todos son latinoamericanos, excepto Boaventura de Sousa Santos, que es portugués. Gracias.